Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. ¿Cómo se encuentran? Vamos a dar unos 3 minuticos más de cortesía, ya que se han ido metiendo gente y comenzamos con la clase. Pueden saludar, si quieren pueden habilitar su micrófono, decirnos de dónde nos acompañan. Mientras, Saludos, buenas noches, Rafael, ¿cómo estás? hola Fabián, ¿cómo estás? Un gusto. Desde Venezuela, Sí, ya estamos en el grupo del Power BI Venezuela. ¿Cómo has muy estado? entusiasmado por la presentación o por la Ah, qué bueno, reunión. qué bueno, bueno, bienvenido. Vamos a ver hoy algunas cositas ahí, ¿sabes? Para que ustedes se lleven algunos trucos. Por lo menos para consolidar sus archivos. Claro, claro. ¿De qué parte de Venezuela, Fabián? Acarigua, Estado portugués. Acarigua. Mi papá, que en paz descanse, era de Turén. Ah, bueno, allá tengo un cliente, una Turén, procesadora de llanero, alimentos. llanero de pura cepa, entonces, Así es. más nada. ¿Alguien más que quiera saludar por allí? Háganse famoso, por lo menos. Ya van a hablar bastante cuando empiecen a preguntar, ya tú vas a ver. Bueno, para ir comenzando un poco con la dinámica de la clase. Bueno, me están escuchando un poco ronco porque ando con un tema de gripe, pero bueno, igualito aquí estamos con el compromiso ya previamente adquirido. Este, Regla de oro, como siempre, micrófonos apagados, van a tenerlos habilitados obviamente si quieren hacer una pregunta. En el transcurso de la clase, preferiría que hagan una reacción, una manito levantada y nosotros entonces yo viéndolo en la pantalla, les doy el paso para que puedan preguntar. Por eso, traten de mantener eso sí, ubicar que los micrófonos estén apagados durante el transcurso de la clase y que solo puedan habilitarlo cuando tengan alguna pregunta o alguna consulta o alguna intervención. Perfecto. Entonces, bueno, habemos ya, bueno, 17 personas contando los dos, 19 contando los dos anfitriones, que en este caso somos Dayana y mi persona. Eh, Nos vamos a presentar, somos la Academia Procura Academy, una academia creada y fundada aquí en Chile, okay, donde los socios somos mi compañera Dayana González, que hoy nos acompaña del backstage, y mi persona. Entonces, estamos haciendo estas planificaciones de masterclass y todo esto. No va a ser la primera que va a haber, ya de hecho han habido otras anteriores. Dayana es más que todo especialista también en la parte de lo que es toda la plataforma de Google, okay, para el data análisis. Yo me especializo más que todo en data análisis de herramientas de Microsoft, pero especialmente en esta de Power Query. ¿Ok? Bueno, hoy el tema que vamos a traerles en esta masterclass, por favor, micrófonos. En esta masterclass es automatizando la consolidación de archivos con Excel y Power BI. ¿Ok? Lo que vamos a hacer lo podemos hacer en ambas herramientas. No hay ninguna diferencia, más allá de ciertas cosas dentro eh, de lo que es las interfaces de cada una de estas herramientas, ¿ok? Tanto de Power BI como Excel, hay ciertas diferencias, muy mínimas, pero las hay. Bien, por lo que pude notar dentro de la encuesta que hicimos de qué nivel más o menos de Power Query tenían la mayoría de las personas, encontré un alto porcentaje de un nivel básico o que posiblemente ni siquiera conozcan la herramienta, ¿ok? Hay otras personas que están a lo mejor un poquito intermedias, se han metido con la interfaz, han tocado un poquito el lenguaje M, que es el lenguaje que está detrás de todas las transformaciones que hace Power Query. Pero ustedes van a ver aquellos que por lo menos la van a ver por primera vez o están empezando a verla, que esta es una herramienta bastante intuitiva, ¿ok? Bastante intuitiva. Así que no hay que tenerle ningún tipo de temor, hay que ir en el aprendizaje del inicio, como comenzamos todos, paso a paso, para poder dominarla de una forma no avanzada, porque al final dominar una herramienta totalmente
pasaremos la vida haciéndolo, ¿no? Porque con todas estas actualizaciones que también van habiendo en el camino, muchas veces nos vamos quedando un poco atrás mientras las herramientas siguen avanzando. ¿Ok? Entonces lo importante aquí es que conozcamos los fundamentos, las bases y todo esto y podamos enfrentarnos a esos cambios que normalmente pasan. Entonces, ¿qué vamos a pasearnos un poquito por la presentación para entrar en la parte práctica? ¿Ok? Voy a tratar de ir un poco rápido para cumplir el tiempo programado y podamos entonces respetar el tiempo también de ustedes, obviamente. Mi nombre, a aquellos que no me conocen, soy Rafael González, yo soy consultor de BI y también soy formador en herramientas de BI. También formo en Excel, formo en Power Query, más que todo, como les dije al inicio. Soy contador público de profesión, venezolano de nacionalidad, radicado, residenciado en Chile, ok, hace unos 7 años más o menos. Cuento con certificaciones como Microsoft Certified Trainer y también cuento con la certificación de la Microsoft Excel Expert, ok, versión 2019. Estamos tratando de avanzar hacia la del 365, aunque no es mucha la diferencia, más allá de las funciones que obviamente han ido incorporándose en la herramienta. Tengo mi cuenta en LinkedIn, que la muevo bastante también junto con el YouTube, donde soy generador de contenido, creo contenido, ¿ok? Sobre todo de esta herramienta Power Query. Muy bien, y como les dije, bueno, he sido formador desde hace un tiempo para acá, más o menos de unos 2 años para acá, y actualmente, bueno, Dayan y yo hemos iniciado este proyecto de hace unos meses, y ya estamos como empezando a que ya nos van a empezar a ver un poco más movidos dentro de las redes. Muy bien, ¿cuál es la agenda que tenemos para el día de hoy? Primero vamos a ver qué es una consolidación, obviamente, una consolidación, que es un anexado, porque ahí en Power Query podemos tener varias estrategias de agrupación de datos, ¿ok? Pero cada una de ellas es para un fin obviamente específico. En este día vamos a ver consolidación, que es lo mismo que podamos decir anexar como tal archivos o información que tengan, por lo menos para este ejemplo que vamos a traer hoy, o los ejemplos que vamos a traer hoy, es para archivos que tengan la misma estructura. Muy bien, ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Vamos a ver qué es una función. Es importante saber qué es una función antes de saber qué es una función personalizada. Lo mismo que la función, solamente que la personalizada la diseñamos nosotros. Muy bien, pero tenemos que conocer la sintaxis de una función para poder entonces entender lo que es una función personalizada y cómo se construye la misma. Vamos a ver también las técnicas de consolidación haciendo uso del lenguaje M. ¿Ok? Vamos a tocar un poquito el lenguaje M, no es que esto es una clase de lenguaje M en profundidad, tampoco es una clase de Power Query en profundidad. Vamos a ver simplemente ciertos elementos para que ustedes también conozcan este tipo de estrategia. Me escucho tosiendo un poquito, disculpen la gripe, la propia gripe. ¿Qué es la consolidación en Power Query? ¿Ok? Si nos vamos al término como tal de consolidación, de acuerdo a lo que es la Real Academia de Lengua Española, tenemos varios conceptos de lo que es una consolidación. Bien, dar firmeza y solidez a algo, convertir algo en definitivo y estable, consolidar un derecho, por ejemplo, reunir, volver a juntar algo quebrado o roto, de modo que quede firme, asegurar del todo, afianzar más y algo como la amistad, una alianza, en consolidar una amistad o algo de eso. En economía, integrar en uno solo los balances de la sociedad de una matriz con los de sus empresas filiales. Si vamos a un término económico de consolidación, más que todo para, si hay contadores aquí igual que yo, sabemos lo que más o menos significa lo que es una consolidación de estados financieros, por ejemplo. Y reunirse en un sujeto de atributos y un dominio antes disgregado. Ok, vamos entonces aquí a ver varias palabras que nos permiten saber más o menos a esquemas, si lo llevamos a todos los datos, que nos pueden servir para lo que es una consolidación. Primera de ellas, convertir algo, ¿ok? Reunir, tomar ciertas informaciones y reunirlas, por ejemplo. Juntar esas informaciones, lo mismo un poco que reunir, pero juntamos toda esa información en una sola, ¿ok? Integramos después toda esa información, que es prácticamente la consolidación. Muy bien. Visto esto, que es una consolidación más o menos, tenemos que ver también, conocerlo, que es una función. Yo sé que muchos de ustedes pueden haber manejado también el Excel, pueden haber manejado las funciones DAX, pueden estar aquí, o sea, hay de todos los niveles y lo entiendo en esta clase.
Pero muchas veces aplicamos funciones, pero en algunos casos podemos no llegar a saber qué es una función o no llegar a conocer de fondo qué es una función. Power Query te ayuda mucho con ese tipo de sintaxis de una función porque es importante, porque en Power Query, al igual que en el lenguaje Visual Basic for Application, se pueden crear funciones personalizadas. Muy bien. Y una función no es más que un valor. Estoy hablando a nivel, por ejemplo, de Power Query, pero esto también puede aplicar a otros lenguajes. Muy bien, que sean funcionales en este caso. Es un valor que cuando se invoca con argumentos genera un nuevo valor. ¿Ok? Toda función tiene parámetros. Esos parámetros se convierten o reciben argumentos que dichos parámetros como tal van a tomar un determinado valor y van a hacer una operación sobre dichos parámetros para generar un resultado. Y ese resultado es otro valor. ¿Ok? Entonces vamos a ver un poco qué es esa sintaxis. En Power Query lo primero que tenemos, si vemos aquí en el lado izquierdo, lo primero que tenemos es un nombre de categoría. ¿Ok? Ese nombre de categoría es, por ejemplo, el objeto del cual estamos tratando dentro de Power Query. Por lo general es un tipo de valor. En Power Query hay varios tipos de valores que se manejan. ¿Ok? Hay valores que se llaman primitivos y otros valores que se llaman estructurados. El que mayormente vemos es una tabla, por ejemplo. ¿Ok? Es con el valor con que mayormente trabajamos. Power Query trabaja sobre un sistema tabular. Muy bien. Idioma, igual que el DAX, trabaja sobre sistemas tabulares. El nombre de la categoría indica ese tipo de valor. Y luego un punto, y luego definimos la acción que vamos a tener en el nombre de la función. ¿Ok? Por ejemplo, yo puedo agarrar una tablet y transformar una columna en algo. Transformar los datos de una columna en algo. Utilizo una función que más o menos me dé eso. También podemos tener, incluso podemos hacer sobre una lista, un valor de lista o sobre un valor de número y hacer un cálculo sobre esos números o sobre ese número. Podemos hacer concatenaciones de textos, extraer texto de una cadena de texto. Prácticamente las mismas cosas que ustedes más o menos ven en Excel, la vemos aquí en Power Query también. Solo cambian algunas cositas, obviamente. Bien. Y luego, entre paréntesis, se definen las listas de parámetros. ¿Ok? Esos parámetros van a admitir argumentos y esos parámetros se definen por un tipo de valor. ¿Ok? Ese tipo de valor lo podemos generar directamente, colocar directamente, como también generarlos a través de una función que genere ese valor o una expresión que nos genere ese valor. Muy bien. ¿Dónde? Como vimos ahorita, el nombre de la categoría es la categoría a la que pertenece la función. El nombre de la función, en resumen, es la función que queremos llamar, ¿ok? O sea, qué tipo de acción vamos a ejecutar sobre ese objeto. Y listas de parámetros son los valores que requiere la función para poder ejecutarse. Pueden ser opcionales. Hay parámetros que son mandatorios y parámetros que son opcionales, ¿ok? Dependiendo del contexto donde nos desenvolvamos, vamos a hacer ese tipo de acción si vamos a utilizar o no un parámetro. Generalmente el primer parámetro de la función corresponde al valor devuelto por la fórmula del paso anterior. Eso es en caso de que nosotros estemos, por ejemplo, trabajando en secuencia. Con ustedes, si los que han visto Power Query, y ya lo vamos a ver ahorita, Power Query en su editor avanzado o en su un panel de pasos aplicados, va a ir trabajando paso a paso. ¿Ok? Por lo general, cuando trabajamos con la interfaz, el mismo lenguaje M te va construyendo los códigos y esos códigos se van creando paso a paso. Por lo general, cada vez que hacemos un paso siempre se refiere al anterior. Eso en trabajando de forma normal con la interfaz, ¿ok? Pero cuando ya vamos a un nivel un poco más intermedio y avanzado, trabajamos el lenguaje M, ya vemos otras cositas, ya empezamos a manejar ese código y a transformarlo en otra cosa, empezamos a hacer un poco más dinámico, empezamos a construir valores de la nada que no lo podemos construir con la interfaz y todas esas cosas. Muy bien, pero por lo general siempre casi es el parámetro anterior cuando hablamos de pasos secuenciales. Bien, estos valores pueden ser valores de texto, pueden ser fechas, pueden ser horas, ¿ok? Tipos de valores primitivos. Pueden ser lo que llaman las listas, ¿ok? Obviamente no es una clase de ver valor por valor, pero trato de ponérselo aquí, lo que es una lista. También puede ser un registro, ¿ok? Un registro no es más que una serie de valores que se le atribuyen a un campo específico, ¿ok? Por eso que ven en la izquierda los campos y en la derecha los valores. Bien. Y tenemos también la famosa, que es lo que vamos a casi siempre estar viendo, o prácticamente el objetivo principal de llegar a una tabla tabulada perfectamente atribuida que nos permita llevarlos a nuestros modelos o a nuestras tablas en Excel para hacer determinados tipos de análisis, llevarlas al Power Pivot, si aquellos que trabajan con Power Pivot,
O en el Power BI llevarla a lo que se llama el modelo de datos para empezar a relacionar tablas. ¿Ok? Pero también en el Excel podemos bajarla como una tabla dinámica si tenemos la versión 365. Perdón. Si tenemos la versión 365, podemos bajarla como una tabla dinámica, podemos hacer un gráfico dinámico desde el Power Query y dejar toda la tabla arriba, ya no tenemos necesidad de estarla bajando hacia el Power Query. Todo va a depender del contenido y de lo que ustedes necesiten dentro de sus proyectos. Muy bien. Ahora, visto que es una función, y esto sí quiero que lo vean un poco, se lo lleven de concepto, que es una función personalizada. Nosotros en Power Query podemos construir nuestras propias funciones, ¿ok? Por lo general, hacemos una serie de pasos y transformaciones a un archivo y después, si tenemos varios y otros archivos que tienen las mismas estructuras, nosotros repitiendo esos pasos, pero conectándolo a la ruta que tenga ese archivo dentro de nuestro ordenador, podemos aplicarle los mismos pasos porque tienen las mismas estructuras. Cuando hablo de las mismas estructuras, que tengan la misma cantidad de columnas, no necesariamente la misma cantidad de filas. ¿Ok? Nosotros podemos tener en un mes 10 transacciones y en otro mes podemos tener 15 transacciones. Cada una de esas transacciones, obviamente, es un registro. Me tomo un poquito de agua. Obviamente es un registro. Entonces, no importa si tiene cantidades de filas, por lo menos en el ejemplo que tenga la misma estructura. Obviamente hay escenarios donde vienen con ciertas diferencias de estructuras y ya manejando un poco el lenguaje M podemos hacer muchas transformaciones también dentro de esos archivos y dejarlo listo, todos esos pasos para podérselos aplicar en caso de que vengan otros archivos que se necesiten hacer esos pasos. Entonces los pasos quedan grabados en Power Query. Es como una macro. Quedan grabados allí y bien diseñadito podemos aplicárselos a otros archivos de la misma estructura o con la misma información o que se pretenda llegar al mismo objetivo. ¿Ok? Ahora, esta función personalizada, como ya les dije, es una asignación de un conjunto de valores de entrada a un único valor de salida. Todo. Entran esos, se procesan, es como si metiéramos varias cosas en una licuadora, lo procesamos y llegamos y hacemos un jugo, por ejemplo, o una salsa. ¿Ok? Ese es el valor final. Siempre van a producir un valor. ¿Ok? Dentro de los argumentos. Si se coloca algún argumento malo, un argumento no existe, va a dar un valor, pero es error. Va a dar un valor de tipo error. ¿Ok? Cuando empiezan a salirnos aquello que entraba con Power Query, las famosas franjas amarillas y nos asustamos. ¿Qué es esto? ¿Y cómo lo resuelvo? ¿Y cómo es esto? Bueno, hay varias franjas amarillas, pero ya después, con el paso del tiempo, uno le va perdiendo un poco el miedo. Y pues empezamos a crear expresiones y funciones que van con el lenguaje M nativo. ¿Ok? La sintaxis de una función personalizada no es más que se enumeran los parámetros de la función entre paréntesis, lo mismo que una función, solamente que nosotros definimos cuáles son esos parámetros, qué tipo de valor va a tener ese parámetro, y ponemos un simbolito que popularmente se conoce como el goto, que no es más que este que ven ustedes aquí, ¿ok? Que parece una flechita, es un signo de igual con un valor de mayor que. Lo importante es ponerlo juntos, pues si no, no funciona. Continuando con la expresión que define la función, o sea, la expresión es todo el código. Puede ser 3 líneas, puede ser una línea, puede ser 20 líneas, puede ser todo un código, ¿ok? Y parte de la expresión hace referencia a esos parámetros. Eso es importante. Cuando tengamos una función personalizada, no es que definamos los parámetros. Los parámetros después tenemos que saber dónde vamos a ponerlo dentro de nuestro código para que ese código tome esos parámetros y haga el trabajo que tenga que hacer. Muy bien. Entonces, dicho esto, no es más que definimos los parámetros, pueden ser n parámetros, ¿ok? Uno, pueden ser varios, incluso pueden ser ningún parámetro, dependiendo si queremos asignar un valor fijo a un determinado valor. Seguido del valor goto y la expresión que normalmente es el código, ¿ok? Entonces, a todas estas, traigo toda esta teoría porque es un poquito lo que vamos a ponernos en contexto de lo que vamos a hacer ahora. Muy bien, ¿y qué haremos hoy? Bueno, hoy nos vamos a conectar a 3 tipos de archivos. Si da tiempo, vamos a hacer un cuarto, ¿ok? Pero vamos a esperar a ver si el tiempo no nos da. Vamos a conectar los archivos de Excel, vamos a conectar los archivos de CSV o de texto, ¿ok? Y vamos a conectar los archivos PDF también, ¿ok? No son PDF extraordinarios, o sea, son PDF muy sencillos. Lo importante aquí es que se lleven cómo consolidar la información, porque cada escenario que ustedes puedan tener es distinto. Pero con lo que les voy a mostrar hoy, ustedes pueden hacer esas consolidaciones tranquilamente en sus trabajos.
Luego vamos a hacer unas pequeñas transformaciones porque hay que generar un poquito de código para por lo menos hacerlo un poquito más vistoso, ¿ok? Vamos a generar algunas transformaciones, no son transformaciones muy así que digamos trabajadas, pero sí para que ustedes vayan viendo un poco cómo se va formando esto. Vamos a crear nuestra función personalizada para luego esa función personalizada aplicarla a cada una de las tablas o de los archivos que vamos a estar consolidando y luego salga nuestra famosa consolidación de toda la información. Muy bien. Eso es prácticamente lo que haremos hoy. Así que, bueno, vámonos de una vez a lo que es la magia del Power Query, o como nos gusta llamarlos a los que trabajamos en Power Query, la M por M de magia. Muy bien. Vámonos entonces. Lo primero que vamos a ver aquí es que tenemos una carpeta, ¿ok? Donde tenemos tres tipos, donde normalmente guardamos nuestros archivos, ¿ok? Esto es importante que lo tengamos todo en una carpetica. Si vamos a tener archivos de Excel, que esa carpeta tenga solo los archivos que vamos a consolidar. Nada de estarle metiendo por allí el PDF, CSV y todo un manjar allí que después se vuelve todo un tema para... Que hay formas también de medio controlarlo en el Power Query, sí, pero evítense ese paso. ¿Para qué vamos a hacer un paso adicional? Vamos a ser organizados desde el inicio, ¿no? Sobre todo si trabajamos con archivos que pueden venir diarios, pueden venir semanales, pueden venir semestrales, pueden venir trimestrales, mensuales, que es lo normalmente que tenemos, ¿ok? O información diaria, por hora, no lo sabemos, todo va a depender del contexto. Obviamente, si es por hora, nos conectamos a otras fuentes de datos, como bases de datos, que nos generan ese tipo de información prácticamente al momento, ¿ok? Luego, tenemos la CSV y tenemos los PDF. Vamos a comenzar rápidamente con los archivos de Excel, que es uno de los los que más prácticamente nos conectamos, ¿ok? ¿Y qué tenemos en este archivo de Excel? En este archivo de Excel lo que tenemos es, obviamente, no se deben llevar por el tipo de archivo, ¿ok? O la información que vamos a ver dentro. O sea, aquí no necesitamos conocer de contabilidad como para que entendamos lo que vamos a hacer. Yo les voy explicando qué es lo que queremos llegar y luego cómo vamos a consolidar, ¿ok? Tenemos unos mayores contables. Esos mayores contables representan todas las transacciones que hizo una empresa durante un año específico, ¿ok? Aquí tenemos el mayor del 2020 y aquí tenemos el mayor del 2021. Voy a abrir uno de ellos simplemente para que veamos la estructura y posteriormente nos vamos a conectar a uno de ellos, ¿ok? Vamos a ver el del 2020. Y si se fijan, tenemos una estructura que más o menos tienen unos encabezados. Antes, luego tiene cada grupo de cuentas que ustedes ven aquí. Vamos a ponerlo, voy a activar el zoom. Cada uno de los movimientos de cuenta tienen unos encabezados. Esto se repite para cada cuenta que ustedes ven acá. Bien. Luego tenemos una fecha de registro, los atributos, el número de comprobantes, un número de documentos si es que lo tiene, la glosa, que es más o menos la descripción, ¿ok? Los débitos, los créditos y el saldo, ¿ok? Que se va acumulando en la medida del movimiento. Pero también tenemos, si nos vemos aquí, que por cada uno de los meses hay un subtotal. Ese subtotal, señores, cuando estemos trabajando con tablas o queramos convertir tablas tabulares, los totales, tanto de columnas de fila, se van. Eso tenemos que, son candidatos siempre a irse. Vámonos, chao, no los queremos. ¿Ok? Luego, al final de cada uno de esos bloques de cuenta, si bajamos un poco más aquí, fíjense que vemos el total de los movimientos de la cuenta. Una vez que hemos llegado al mes de diciembre, si es que tiene movimiento, tenemos unos totales y aquí al final el total de la cuenta, los movimientos de débitos y créditos y el saldo final de la cuenta. ¿Ok? Pero si nosotros estructuramos esto de una manera que los movimientos nos den cada uno de esos saldos y podamos irlos sumando, hacer algo con ellos, vamos a llegar al mismo resultado que vemos aquí. ¿Ok? Al final es llegar como un balance de comprobación que tenga todas las cuentas con sus saldos al final de cada uno de los meses y listo. Pero no vamos a hacer una clase de contabilidad. Luego, cada bloque de cuenta tiene lo que es un espacio vacío, ¿ok? Es como una celda que lo separa y luego comienza el otro bloque. Fíjense que tiene también como tal el nombre de la cuenta, ¿ok? El número y el nombre como tal, el código de la cuenta y el nombre de la cuenta. Y luego tiene el mismo grupo de encabezado, los mismos movimientos de fecha y todo lo demás, ¿ok? Y al final aquí tenemos cada uno de los subtotales, que también tenemos que eliminarlo y obviamente tenemos que eliminar después el total, ¿ok?
Luego vuelve a tener el espacio y vuelve a comenzar otro grupo de cuentas. Y así sucesivamente. Y eso lo vamos a tener para ese mayor y para el mayor del 2021. Entonces siempre es importante, el primer paso es conocer nuestra data. ¿Ok? Es conocer nuestra data. Si no conocemos nuestra data, vamos a tener entonces un pequeño inconveniente porque después vamos a estar lanzando flechas allá arriba y nada, porque no la conocemos siempre y cuando se pueda, obviamente, ¿no? Entonces, bueno, vamos a conectarnos a este archivo, vamos a hacer algunos temas de transformaciones, vamos a ponerlo un poco tabular y luego de ello vamos a generar la consolidación. Muy bien. Voy a ir un poco rápido en los temas de transformaciones en aras del tiempo. Voy a cerrar el archivo de Excel y lo primero que vamos a hacer, lo podemos hacer, como les dije, en Power BI o lo podemos hacer en Excel. Yo lo voy a hacer este primer ejercicio en el Excel y el otro lo hacemos en Power BI y así vamos alternando. ¿Ok? Así vemos las características de cada uno. Antes de consolidar, yo necesito hacerle las transformaciones a un archivo. ¿Ok? A uno de los archivos. Vamos a hacérsela al que vimos ahorita. Vamos a datos. ¿Ok? Y para conectarme en Excel, Power Query se encuentra en la pestaña de datos. Toda esta parte que ustedes ven aquí trabaja con el Power Query. Y para llegar al Power Query tenemos que vernos en esta sección que está aquí. ¿Ok? Esta sección que está aquí, que es la que nos permite conectarnos a esa fuente de datos. Primero nos conectamos. ¿Ok? Extraemos los datos, transformamos y luego cargamos a donde tengamos que cargar. Muy bien. Vamos entonces a la pestaña de datos y para conectarnos a un archivo de Excel, vamos aquí a obtener datos de un archivo desde un libro de Excel. Muy bien. Luego que tengamos en ese archivo de Excel, nos vamos aquí a la carpeta donde lo tengamos guardado. Vamos aquí a abrir Excel y voy a conectarme, selecciono el archivo que necesito conectarme y le digo aquí importar. ¿Ok? Eso nos va a llevar ya a una ventana preliminar donde vamos a ver todos y cada uno de los objetos que estén disponibles dentro de ese archivo. Obviamente cuando descargamos un archivo de un sistema, siempre viene una hojita con toda su estructura y vamos a tener nada más una hoja. Señores, no toquen esa hoja, no le hagan cálculos a los lados, dependiendo de lo que se esté conectando. Obviamente también hay momentos de transformaciones donde hacemos archivos de Excel que nos entregan y están todos y cada uno de los meses la misma estructura, pero en varias pestañas. ¿Ok? Eso también, obviamente, con Power Query también lo podemos lograr. Muy bien, vamos al 2020. Seleccionamos lo que tengamos allí. A veces tenemos una tabla, a veces tenemos esto que es un rango. Ojo, aquellos que saben en Excel, que han trabajado con tablas y rangos, no son lo mismo. Rango es una cosa, tabla es otra cosa. ¿Ok? Ambos son objetos de Excel. Si él lee la hoja, que este iconito significa que está leyendo una hoja o varias hojas, dependiendo. Y si nos sale una tablita, es que está leyendo esto como un formato de tabla. Lo ideal es que esté en tabla, pero a veces nos vienen así porque así bajan del sistema. ¿Ok? Sobre todo cuando vienen con este tipo de estructura un poco fastidiosa, ¿no? Bueno, vamos a seleccionar ese archivo y vamos a decirle transformar datos. Muy bien. Lo que ven en pantalla es la interfaz del Power Query. Esta interfaz del Power Query ya nos ha subido la tabla después de una serie de pasos que se hacen después de la conexión. Algunos vienen de forma automática. Eso se puede también parametrizar para que no lo hagan. ¿Ok? Yo por lo menos por razones didácticas lo sigo dejando activado. Pero cuando trabajo en mis proyectos sí lo desactivo porque hay cosas que no me gusta que haga automático. Bien. Y si damos un repaso rapidito aquí a la interfaz del usuario, vemos casi la misma estructura que cuando vemos un archivo de Excel o cualquier de estas herramientas de Microsoft de analítica de datos, ¿no? Vemos unas pestañas, un grupo de juegos de etiquetas o de pestañas. Dentro de cada pestaña existen un grupo de secciones que cada una de ellas tienen una serie de comandos o iconos que significan algún tipo de acción que se vaya a hacer, ¿ok? Como estamos hablando de Power Query, estamos hablando de tipos de acciones que hacen transformaciones y enriquecimiento de datos. Bien, del lado izquierdo tenemos lo que es el panel de consulta. Aquí ustedes van a guardar todas y cada una de las consultas que nosotros generemos. ¿Ok? Nosotros nos podemos conectar en un proyecto a varias fuentes de datos. Y de esa fuente de datos empezar a hacer algo con ellas, combinarlas con otras tablas. Y eso es lo bonito del Power Query, que podemos combinar de diferentes fuentes de datos. ¿Ok? Y luego, en la pantalla media, tenemos lo que es tenemos lo que es el editor como tal, o sea, el editor de consulta.
Este editor de consulta es donde vamos a ver todas nuestras transformaciones, vamos a ver todos los resultados que vayamos generando de acuerdo a lo que hagamos aquí en el panel de pasos aplicados. Si ustedes notan, ya Power Query, después de la conexión, que es este primer paso por lo general, ya me ha generado 3 pasos adicionales automáticamente. Él hace algo automáticamente. Primero va al origen, después se conecta a un objeto de ese origen. Luego, si él lee que hay determinadas o la primera fila pareciera ser un encabezado, él lo va a subir. En este ejercicio no es la primera. O sea, ese encabezado no va. Y luego que promueve el encabezado, él define los tipos de cambio, los tipos de datos, o sea, le asigna determinado valor a cada una de ellas. Si ustedes notan, aquí en cada una de las columnas, aquí al lado izquierdo, se encuentran más o menos los iconos que significarían el tipo de datos que tiene la cuenta, ¿ok? O la columna. En este caso, casi todas es texto o ENI, que es este tipo de datos aquí. ¿Ok? No voy a entrar en detalle en eso, pero es para que ustedes sepan que ahí se encuentran los tipos de datos. Muy bien. Yo no quiero, para ello, yo no quiero ni en los encabezados promovidos, ni en los tipos de datos, ni los tipos cambiados. Aquí no existe un control Z que me permite hacer el control Z y eliminar las acciones anteriores. Aquí tenemos que eliminar los pasos directamente desde el paso el panel de pasos aplicados. Como estos encabezados que están aquí, si se fijan, yo voy a ir haciendo aquí una conexión, fíjense, origen, ¿ok? Después viene navegación, él se conecta y me lo trae tal cual como lo encuentra allí en el Excel, va encabezados promovidos, él asumió que la primera fila podría ser los encabezados y me lo sube. Esto no lo quiero yo así. Y luego tienes el tipo cambiado, ¿ok? Que es, después que hace un paso de encabezado, normalmente le cambia el tipo de datos a las columnas. ¿Ven cómo paso a paso se van grabando? Y lo que quiero que se fijen también es que en la barra de fórmula se va generando un código que es una función con sus distintos argumentos, ¿ok? Que generan estos resultados que vemos aquí. Muy bien. Como yo quiero quedarme como está en tal cual la tabla en el paso de navegación para empezar a hacer mis transformaciones, entonces aquí sencillamente vamos a eliminar desde el paso encabezado promovidos y tipo cambiado. Yo puedo eliminarlos uno a uno, siempre del final hacia arriba, pero si voy a eliminar una serie de pasos después de determinado paso intermedio, puedo ubicarme en ese paso que voy a eliminar, botón derecho, y le digo eliminar hasta el final. Y me elimina todos y cada uno de los pasos. Obviamente me pregunta si lo quiero hacer. Le digo que sí, y me quedo con mi tabla como tal y cual la tenía. Muy bien. Ahora bien, ¿con qué queremos quedarnos? Nosotros nos queremos quedar es con, obviamente, con una de las filas de título, ¿ok? Pero también queremos quedarnos con cada uno de los registros que representan los movimientos reales de cada uno de los meses, ¿ok? Con esos datos que están aquí. No con todos, pero sí más o menos con ese recuadro. No nos queremos quedar ni con el null, no nos queremos quedar con ninguno de los vacíos que representan la fila donde están los subtotales, no queremos quedarnos con este título que está aquí. Sí queremos asignarle, porque cada una de las transacciones debe estar asociada a una cuenta en particular, a un código. No lo vean tanto como cuenta contable, puede verlo como código de centros de costo, puede verlo como un código de un cliente, cualquier cosa que a ustedes se les pueda ocurrir. ¿Ok? Pero estos dos elementos los debemos llevar para asignárselo, para que cada una de las filas tenga la cuenta que corresponde al movimiento. ¿Ok? Ese es el otro paso que nosotros también necesitamos hacer dentro de este ejercicio. Entonces vamos a empezar con algunos cambios, primero que nada. Primero vamos a eliminar lo que no sirve, lo que no nos interesa. Lo primero es eliminar la primera fila, porque siempre, en el resto de los archivos siempre vamos a tener este pequeño encabezado. ¿Ok? Entonces vamos a agarrar esa primera fila y vamos a eliminarla. Vamos aquí a la pestaña de inicio, vamos a ir a reducir filas, quitar filas y le decimos quitar filas superiores. Ya Power Query aquí nos va a generar un cuadro de diálogo donde nos va a decir, oye, ¿cuántas te vas a eliminar? Le vamos a decir que una. Vamos a decirle aceptar. Y ya fíjense cómo ha quitado la primera fila. ¿Ok? Fíjense que aquí me crea un paso llamado fila superior quitada y me crea la función como tal que hace ese paso. ¿Ok? Eso lo va a hacer cada vez que yo toque la interfaz. Muy bien. Luego que viene, vamos a eliminar los null. Porque eliminando los null de cada una de las filas, vamos a eliminar todos los subtotales. Si ustedes son observadores, donde hay transacciones con cada uno de los montos que implican esas transacciones, si ustedes son observadores, tienen fecha. O sea, la fecha en sí es la que nos va a indicar
que donde hay una fecha, hay una transacción. Entonces vamos a quedarnos nada más con esa, con los títulos, y obviamente después vemos una manera de asignarle la cuenta a cada una de esas fechas, ¿ok? O cada una de esas transacciones que se lograron. Muy bien. Lo primero que vamos a hacer entonces es eliminar los null. Los null los puedo eliminar de cualquiera de las filas. O sea, si aquí yo todo lo que sea fecha me voy a quedar y lo que no sea fecha va a ser null, entonces sencillamente voy ahorita a decirle, oye, elimíname los valores nulos, los desmarco aquí en el filtrado y le doy a aceptar. Ya hicimos otro cambio más. ¿Ven? Que cada vez que vamos haciendo cambios se van agregando pasos aquí, se van agregando funciones que el lenguaje M obviamente las ejecuta de esa manera. Bien, ya tenemos entonces prácticamente parte del ejercicio andado. Ahora, antes de eliminar lo que es estas cuentas de caja, o sea, todo esto que dice cuenta, fíjense que antes de cada grupo de cuentas dice la palabra cuenta 2 puntos. Si ustedes se fijan aquí, yo me posiciono en la celda, aquí tenemos una vista preliminar, es lo que trae la celda, ¿ok? Esto, como tal, me va a servir a mí de base para yo poderme llevar a hacer algo con una lógica condicional, donde yo pueda unir estos dos códigos a través de un guión bajo, tengo el nombre, entonces ya el código de la cuenta con el nombre, y lo pongo en una sola columna. Y luego hacer algo para asignársela a donde corresponda, ¿ok? Entonces, lo primero que vamos a hacer aquí es normalmente yo las columnas, si voy a agregar columnas y después voy a estar quitando columnas, yo prefiero quitar todas las columnas en un solo paso. Todas las que vaya a quitar, ¿ok? Normalmente cometemos el error de ir quitando columnas en el transcurso de los pasos. Señores, eso va a hacerle que el código sea mucho más grande si vamos a estar eliminando columnas en cada paso, a menos que sea necesario dentro del proceso. ¿Ok? En este caso todavía no voy a eliminar ninguna columna, que es esta la del total del saldo acumulado porque no la necesito. ¿Bien? Pero vamos a dejarla allí mientras tanto. Bien, ¿dónde se encuentra esa palabra de cuenta? En columna 1. Muy bien. Si yo, fíjense, si yo voy a hacer un pequeño ajuste aquí, le voy a agregar una columna y ese tipo de columna se va a llamar columna condicional. ¿Ok? Voy a apretar aquí, columna condicional. Esa columna condicional realmente en este momento me da igual cómo se llame. ¿Ok? Me da igual cómo se llame. Sencillamente voy a dejarla así, voy a decirle el nombre de la columna. Sí, fíjense que aquí hay una expresión, sí. Y yo le voy a decir, si la columna 1 es igual, y aquí le voy a indicar un valor, ¿ok? Aquí le voy a indicar un valor, es igual a cuenta, 2 puntos, ¿ok? Si eso es igual a cuenta 2 puntos, entonces, ¿qué valor quieres que te coloque en esa fila en la nueva columna? ¿Ok? Ella va iterando fila a fila. Va a ir viendo si la columna 1, el valor que se encuentra allí es cuenta. Y si eso es verdadero, él va a arrojar un resultado. Y si no, va a arrojar otro. ¿Ok? Una simple lógica condicional. La estamos construyendo a partir de columnas condicionales. Le voy a decir entonces que como el valor yo quiero que sea seleccionar una columna, ¿ok? Venga de una columna, ¿de qué columna va a venir? De la columna 2. ¿Ok? Si eso es cuenta, yo le voy a asignar la columna 2 o column 2, que como lo llamo aquí. Muy bien. Y si no, de lo contrario, le voy a decir que haga el null. ¿Por qué null? Yo te voy a ver por qué. Null es un valor que significa dentro de estas herramientas de datos que manejan datos tabulares, por lo general aquí en Power Query no es la sección. Null es ausencia de valor. ¿Okay? No hay valores allí. Un vacío es un valor, es un carácter. Si ustedes lo representan con doble comilla dentro del Excel, eso es un carácter. Para el Power Query, para el Excel o para el Excel, es un valor de carácter de tipo texto. Pero el null es que nada, ahí no hay nada. ¿Ok? Nada, ni siquiera un vacío, nada. ¿Ok? Vamos a decirle aceptar. Y si se fijan, aquí pasó algo, debe ser que hay un espacio aquí. Efectivamente hay un espacio, fíjense, como el cursor está un poquito más apartado del 2 puntos, y por eso no me tomó el valor de la columna 2. Son cositas que van saliendo. Vamos a la columna condicional, perdón, vamos al código aquí en el engranaje, en el mismo paso que hemos creado, y aquí vamos a agregarle un pequeño espacio, ¿ok? Aquí a la cuenta, le aceptamos, y ahora sí, fíjense que me trae como tal el valor de la columna 1. Y donde no encuentre esa palabra fecha, me trae null, ¿ok? Me trae null y así sucesivamente. Muy bien, ya tenemos entonces esa primera parte hecha. ¿Por qué hice esto? Bueno,
Ahora, ¿cómo le pego el nombre a esto? Bueno, vamos a hacer una pequeña modificación aquí dentro del código que se generó. Y yo le voy a decir, bueno, fíjense que aquí se generó una expresión. If column 1 es igual a cuenta, then, que sería como entonces, tráeme la columna 2, se le indico entre corchetes, el valor de la columna. Y si no, que es el else, tráeme otra cosa. Es como el sí que vemos normalmente en Excel, pero a través de una función. Aquí se expresa de esta forma. Yo le voy a decir aquí, en column 2, que si ambas columnas son de carácter de texto, porque así está definido ahorita, ¿ok? Porque no hemos hecho ningún tipo de cambio. Yo le voy a decir, úneme la columna 2 con, y aquí voy a abrir otro juego de corchete con la columna 3, que es la que tiene el nombre, ¿ok? Pero esto tiene que estar separado por algo, por lo menos por un guioncito, para que sea un poquito más de lectura. Entonces aquí metemos otro ampersand, igual que en Excel cuando estamos concatenando celdas, ¿ok? Ponemos dos juegos de comillas y dentro de las comillas le ponemos el carácter porque vamos a indicar que es otra cadena de texto. Le voy a poner el underscore, que es el guión bajo. Bien. Y ya con eso, si damos aquí a clic, fíjense que ya ahora me ha hecho que me ha puesto lo que es el nombre aquí de la cuenta. Muy bien. Ahora voy a bajar como tal, o sea, voy a asignarle ahora, voy a rellenar hacia abajo. Fíjense que si yo sigo bajando, llego a la siguiente cuenta. Y si sigo bajando más y más y más y más, voy a seguir llegando a la siguiente cuenta. Hay una acción dentro de Power Query que me permite, siempre y cuando debajo de lo que yo pretendo rellenar, o sea, todo lo que vea distinto a null, va a parar allí y va a seguir rellenando con el nuevo valor. Y así sucesivamente. Entonces lo que quiero es eso, que tome cada una de esas cuentas y las rellene hacia abajo en todas las filas que dicen null. Para ello, vámonos a transformar y le decimos aquí, en este icono que ustedes ven acá, en la pestaña de transformar, este iconito que ustedes ven aquí, significa rellenado. Vamos aquí a apretar y podemos rellenar hacia abajo o hacia arriba, dependiendo de nuestro gusto. Ok, en este caso voy a rellenar hacia abajo. Muy bien, hago hacia abajo y fíjense ya cómo me coloca todos y cada uno de esas expresiones. Pero fíjense también que aquí en el Banco Santander, o sea, cuando empieza el Banco Santander, que empieza la nueva, que está aquí la palabra cuenta, ¿ok? Ya empieza otra vez a rellenar hacia abajo. Entonces, en ese caso ya tenemos como tal lo que es nuestras cuentas asignadas. Muy bien. Ahora sí, ya tenemos la cuenta asignada, que era lo que nos faltaba. Ahora lo que vamos a empezar a eliminar las cosas que ya de verdad no necesitemos. ¿Qué no necesitamos? Donde diga cuenta, ya no la necesitamos, ¿cierto? Vamos a quedarnos con la primera, que va a ser prácticamente nuestros nombres de columna. Vamos entonces, puedo elegir columna 1, muy bien, decirle aquí, oye, todo lo que diga cuenta, vamos a bajar aquí, fíjense, cuenta y fecha. Fecha la voy a dejar porque la voy a necesitar para poder generar mis nombres de columna. Voy a decirle aquí cuenta, ¿ok? Voy a desmarcar cuenta y voy a decirle aceptar. Ya fíjense ahí cómo ya hemos eliminado entonces todo donde había las cuentas, pero tengo el otro problemita que cada vez que hay una cuenta nueva se genera un nuevo encabezado. Como yo sé que la primera fila de esta tabla contiene lo que posiblemente va a ser mis encabezados, aquí tengo que utilizar un poco lo que es el lenguaje M. Si yo utilizo lo que es el lenguaje M, va a también tener un problema, porque si yo subo ahorita, yo puedo subir estos encabezados como tal y dejarlos como tal, ¿no? Pero ¿qué va a pasar? Si ustedes se fijan, yo tengo el nombre, el último nombre de esa fila, me dice el código de la cuenta. ¿Qué pasa si en el siguiente archivo no me comienza con la cuenta de caja, me comienza con otra? En el próximo archivo se va a llamar de otra manera la columna, cuando suba esta a la primera. Si yo lo dejo así, que también obviamente podemos llegar a generar eso, si yo lo dejo así, cuando él vaya a hacer algún tipo de transformación sobre esta columna llamada, o sea, va a cambiar el nombre de personalizado por caja, ¿qué va a pasar? No me la va a encontrar en el otro archivo porque empieza con otro nombre. Yo tengo que cuidarme de que eso no pase. ¿Ok? Yo no puedo asumir que todas las cuentas o todo el archivo va a empezar siempre con lo mismo. Puede empezar con la misma estructura, pero a lo mejor no empieza con el mismo valor, sobre todo cuando voy a subir columna. Pero yo la voy a subir igual.
y vamos a hacer un truquito aquí, ¿ok? Para poder solventar ese futuro problema. Bien, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a ir a inicio y vamos a decirle, usa la primera fila como encabezado. Y ahí me lo usó. Ya tenemos la primera fila como encabezado. ¿Y ahora qué pasa? Que en las siguientes también sigo teniendo lo que es los encabezados. Entonces ahora sí, voy aquí a la columna fecha. Una vez subida a la primera fila, voy a la primera y le digo, ahora sí, desmárcame la fecha y déjame solamente lo que es fecha. ¿Ok? Hay otra forma de hacerlo, no se lo voy a explicar aquí, pero vamos a hacerlo aquí para eliminarlo también lo que es ese paso. ¿Ok? Para evitar tantas filtraciones. Pero como estamos aquí tratando de cumplir el tiempo, entonces vamos a seguir con la dinámica. Bien, ya fíjense que tenemos entonces prácticamente el trabajo hecho. ¿Qué tenemos que eliminar ahora? Todo lo que no vaya. ¿Ok? Todo lo que no quede aquí. Número de documentos importante, vamos a dejarlo porque pueden ser que algunas cuentas tengan número de documento y ese sea un dato que a mí me interese. Débitos y créditos, sí por sí hay que dejarlo porque si no, no vamos a tener cuánto es el saldo de la cuenta. Bien, vamos a tomar saldo como tal y vamos a decirle, oye, saldo, quítate de ahí, ¿ok? Vamos a quitar esa columna por ahora. Nos sigue quedando este problemita aquí, ya lo vamos a arreglar. Ahora, yo teniendo esto así, vamos a suponer que este ya es mi tabla, ¿ok? Ahora vamos a tratar de solventar de que esto no me genere problemas en la siguiente cuenta o en la siguiente archivo, si no comienza por caja o cualquier otro archivo que vamos a unir. Vamos entonces a ir aquí a la vista, al editor avanzado, y aquí en el editor avanzado, voy a ponerlo un poco más grande, obviamente esto se puede formatear, no lo voy a hacer ahorita, pero para que sea más legible, es una buena práctica, pero voy a agregarle una coma porque voy a agregar otro paso. Entonces, cada vez que yo agregar un paso adicional, tengo que agregar al final de cada código anterior la coma. ¿Ok? Siempre. Viene una coma, viene el nuevo paso. El nuevo paso tiene que tener un nombre. Yo le voy a poner aquí nombres, columnas. Voy a llamar ese paso. Voy a decirle igual. ¿Y qué pretendo hacer aquí? Fíjense. Si yo utilizo, aquí voy a invocar una función dentro de lo que es las funciones nativas dentro del lenguaje M. Esto que ven aquí es el IntelliSense que se me activa una vez que yo empiece a escribir algunas cosas. Pueden traerme objetos, pueden traerme funciones, pueden traerme muchas cosas. ¿Ok? Vamos a decirle table column names. Y table column names lo que hace es tomar una tabla. Esa tabla puede venir dada por el nombre de un paso anterior. En este caso sí necesito la tabla que está en el paso anterior. Esa tabla que está en el paso anterior está guardada en esta variable, con este identificador, que es el que me va a servir para referenciar dónde está esa tabla. Si yo hago esto y aquí le digo ahora nombres columnas, ¿qué estoy haciendo? En nombres columnas voy a decirle listo. Y lo que estoy obteniendo en este caso es una lista, en este caso ya cambió un valor, una lista con todos y cada uno de los nombres de las columnas. ¿Qué voy a hacer con cada uno de estos nombres de las columnas? Voy a eliminarle la última, ¿ok? Y luego a esa lista le voy a agregar el nombre de la cuenta que yo quiero, ¿ok? O el nombre como quiero que se llame esa columna. No quiero que se llame así, quiero que se llame de otra forma. Muy bien. ¿Cómo hacemos eso? Volvemos a la vista, al editor avanzado, ¿ok? Y dentro de este mismo código ya está esta expresión ya de por sí representa esa lista que acabamos de ver. Por lo tanto, vamos a ir aquí y le vamos a decir, como es una lista, voy a trabajar con una función de lista y le voy a decir list remove last, ¿ok? List remove last. Es decir, tómame una lista y elimíname la cantidad de últimos valores que yo tenga de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, perdón, ¿ok? Así como la vieron ahí en pantalla. Voy a decirle coma y le voy a decir elimíname la última, ¿ok? Vamos aquí a ponerle el paréntesis y ahora vamos a ver qué nos trae el nombre de columna. Y fíjense que ahora me trae una lista con el nombre de las columnas. Ahora que voy a agregar yo aquí un valor, ¿ok? Que va a ser mi último valor. Y aquí le voy a decir con el underscore, voy a poner un poquito más de código, ya se me fue un poquito la mano. Y entre llaves voy a encerrar la palabra cuenta contable. Y con ello, con este cuenta contable, sigo llamando nombres de columna y ahora tengo agregada cuentas contables y ya no tengo ese problema al final. ¿Por qué esto? Porque ahora
yo le voy a cambiar los nombres a la columna y con esto ya prácticamente tenemos las limpiezas hechas. Y aquí le voy a decir renombre de columnas. Ok, voy a llamar ese paso. Lo pongo pegado porque si tengo espacio entre caracteres, tengo que utilizar esta especie de comodín o de expresión para poder mencionar un paso con espacio, ok, o caracteres especiales. En este caso, yo siempre sigo la buena práctica, que es pegar los nombres de bien sea como el sistema Camel, que cada palabra comienza con una mayúscula, ok, o le pueden agregar un underscore entre palabra y palabra del nombre que ustedes quieran colocar allí. Bien, ese renombre de columna, yo necesito crear que me traiga el nombre de la columna original, ¿ok? Los nombres de las columnas originales. Para ello voy a llamar a tables otra vez, rename columns. Es más, voy a copiarme aquí esta expresión, ¿ok? Porque voy a hacer lo mismo con los nombres originales. Control C. Voy a decirle aquí Control V. Eso ya es una lista, ¿ok? Y lo que le voy a decir ahora es que me una, y ya ustedes van a ver por qué, me una list y le hagamos una función que se llama list. Yo sé que me estoy metiendo un poquito con lenguaje M, algo un poquito avanzado, pero con list lo que pretendo es unir dos listas. Ok, la otra se llama nombres de columnas. Perdón, nombres columnas. Aquí el IntelliSense me lo reconoce la variable, que es la que guarda la otra columna. O sea, las columnas nuevas que van a tener los nuevos nombres. Algunas se repiten, obviamente, pero otra fue la que le cambiamos el último nombre. Voy a cerrar con paréntesis. Y aquí toda esta expresión necesito encerrarla dentro de un juego de llaves. ¿Por qué? Porque la función list me pide unas listas. Fíjense aquí, me dice, dame las listas que vas a unir con una lista. ¿Qué pretendo yo aquí? Tomar la primera lista de nombres, tiene que tener la misma cantidad, eso sí, bueno, no necesariamente, pero esta sí tiene la misma cantidad. Si hay 7 nombres, tienen que haber 7 reemplazos. ¿Ok? La primera lista va a tener los nombres originales y la segunda va a tener los nombres de reemplazo, posición por posición, línea por línea. Lo que estoy haciendo aquí es unir cada una de esos nombres con su reemplazo en varias listas. ¿Por qué? Porque para cambiarle el nombre a las columnas, tenemos que utilizar una función que se llama table rename columns, que me pide en el segundo argumento esa lista de listas para poder hacer los cambios. Si yo hago eso y le pongo aquí renombre de columnas y le pongo listo, fíjense que yo tengo el anterior y el nuevo. Otra lista, el anterior y el nuevo. Otra lista, el anterior y el nuevo. Claro, son los mismos. Pero si vamos al último, cámbiame lo que hay allí, porque lo va a hacer automáticamente cuando llegue el otro archivo. Lo que hay allí, cámbiamelo por el nombre de cuenta contable. ¿Y ahora qué hacemos con esto? Bueno, vamos a coma aquí, vamos a agregar un paso adicional y ya con este último paso ya cerramos lo que es la parte de transformación. Fíjense todo lo que hemos estado haciendo. Bien. Y vamos a decirle aquí cambio nombres, por llamarlo de alguna manera. Vamos a decirle igual y escribimos nuestra función table rename columns, que es la función que me permite a mí renombrar las columnas. Me pide obviamente en qué tabla se encuentra, cuál es la tabla. Fíjense que yo no puedo ir necesariamente al paso anterior. Estos dos pasos son listas, ¿ok? Que las utilicé para crear ese segundo argumento que voy a utilizar en esta función. El paso está aquí en columnas quitadas, ¿ok? Me voy a columnas quitadas y lo copio aquí. Pego y lo copio aquí. La variable, que es la que guarda mi tabla, a la que le voy a hacer los cambios de nombre. Y el segundo argumento, fíjense que me pide una lista con los renombres. Esos renombres o renames tienen que tener la categoría lista por lista de nombre de la columna que está nueva, en la que está actual y cuál es el valor que quiere que tenga. Cómo se quiere que se llame ahora. Y así sucesivamente. Yo le indico cuál es la columna que quiero el nombre cambiar y por cuál nombre lo quiero cambiar. ¿Ok? Pues se le va a cambiar a todas de una vez. Voy a decirle rename list. ¿Y dónde está esa lista? La que acabamos de crear aquí en renombre columnas. Vamos a decirle
renombre columnas, control B, y ahora si hacemos aquí la variable de salida que me muestre cambios nombres, por lo general siempre la variable que sale es la última, ok, la que siempre se muestra el resultado. Vamos a decirle listo, y observen ahora cómo tengo mi tabla, y fíjense aquí cómo me ha cambiado la última columna a nombre de cuenta contable. Vamos a dejarlo así. Ok, se le pueden hacer otros cambios, se pueden restar los débitos menos los créditos y todo lo demás, ahí se pueden empezar a hacer otras cositas. Pero vamos a dejarlo así porque ya hemos hecho varios cambios y es lo que quería que más o menos observaran. Bien, ahora, ¿cómo hacemos esto mismo al otro archivo que nos falta? O a cada archivo, o a cada año, o a cada mes que vaya llegando, ¿cierto? A esa carpeta. Bueno, para nosotros consolidar unos archivos tenemos que tenerlos guardados en una carpeta, necesariamente, pero es lo ideal que estén guardados en una carpeta. ¿Ok? Y conectarnos a esa carpeta donde nos va a traer todos los archivos. Bien. Y aquí comienza el ejercicio de la consolidación y la automatización de la consolidación. Si yo quiero aplicar esto a las mismas características de todos los demás archivos que me vengan después, yo voy aquí al editor avanzado, ¿ok? Y voy a hacer un cambiecito. Voy a convertir todos estos pasos, los voy a convertir en una función personalizada. Antes de hacerlo, quiero que vean algo. Fíjense que aquí, para podernos conectar a ese archivo de Excel, Power Query generó la función Excel Workbook y dentro de ella, en su primer argumento, necesita, si yo me paro aquí, necesita un valor binario. Un valor binario es ese archivo que nos estamos conectando, ¿ok? Que va a tener una serie de metadatos y esos metadatos después nos vamos a conectar y vamos a jalar los que esté dentro de ese archivo. O sea, necesita el archivo de Excel o el Workbook como binario, ¿ok? Pero para poder descomprimir ese código binario que representa ese archivo, utiliza la función file contents y dentro de ella le indica, si ustedes ven esto, ¿qué es esto? Una ruta del archivo, incluyendo el nombre del archivo al que le está haciendo todos y cada uno de estos pasos. Aquí también hay algo importante. Fíjense. Yo voy a irme aquí a, fíjense cómo está este código de navegación. ¿Qué me dice? Se está conectando un ítem llamado 2020, porque la hoja como tal, que se llama en el archivo, que está en el archivo de Excel, se llama 2020. Ahorita no puedo abrir el Excel porque estoy conectado desde un Excel a un Power Query. ¿Ok? No puedo abrir el Excel. Y de tipo hoja. Fíjense que aquí dice kind sheet. Y de eso extrae un metadato que se llama data. Si yo me voy aquí al paso de navegación, perdón, al origen, si ustedes se fijan aquí, me tomó de algún lado, me dice, ok, yo tomé el ítem llamado sheet, o sea, está siempre en la primera fila porque como hay un solo objeto, siempre se va a conectar a ese objeto. El cómo se llama el ítem es lo de menos. Esto es una fila, siempre que haya una sola hoja, obviamente, o un solo objeto, en este caso es así, dentro del archivo del Excel. Y aquí está dentro, en la columna de data, está la tabla que nosotros le empezamos a hacer las transformaciones. A esta tabla. Fíjense aquí. Pero este ítem en el 2021 se llama 2021. Si yo dejo este paso de navegación con este código así tal cual como está, ¿qué va a pasar? Va a tratar de buscar un objeto que se llama ítem 2021 y no lo va a encontrar y no me lo va a consolidar y me va a dar un error. Vamos a corregirlo de una vez. ¿Cómo se corrige? En el paso de origen yo tengo que sustituir todo eso que está dentro entre corchetes y ponerle el 0. ¿Por qué? Porque ahí le estoy indicando, vete a la tabla, vete a la primera fila, que en este caso es la posición 0, Power Query cuenta desde 0, y extráeme el objeto o el valor que esté dentro de la columna data de esa tabla, que fue la tabla que vimos allí. Por eso es que en ese paso de navegación me extrae esa data. Si yo hago eso y le pongo listo, fíjense que no ha pasado nada, sencillamente en el paso de navegación sigue estando la misma tabla. ¿Ok? Y fíjense que al final tenemos los mismos pasos transformados. Bien, aquí lo importante entonces, ya dicho esto, fíjense cómo aquí estamos conectados como tal a esa ruta. Esa ruta está indicada en texto, es decir, está dentro de comillas. ¿Ok? Dentro de comillas como un texto. Voy a cancelar aquí porque aquí vamos a hacer un paso primero, que es conectarnos a la carpeta donde tenemos los dos archivos de Excel que vimos. Vamos aquí a botón derecho dentro del panel de consulta, nueva consulta. Le voy a decir que ahora vaya a un archivo y carpeta. Le cojo carpeta. Una vez en carpeta, me sale el paso de donde están las carpetas. Voy a consolidación, voy a Excel
y ahí le doy doble clic a la carpeta y fíjense que aquí no hay nada, pero sí había 2 archivos, ¿cierto? Y los que se vayan agregando a esa carpeta se van a ir consolidando de la misma forma. Bien, pero ahí están. Yo lo que necesito es justamente la ruta de la carpeta. Y la presiono 2 veces para que me la coloque dentro de la ruta de la carpeta. Decimos abrir. Y ahora fíjense cómo me trae unos metadatos con ambos archivos, ¿ok? Que es de contenido binario, la data de acceso, la ruta de la carpeta donde se encuentra, que la acabamos de conectar. Vamos a decirle en este paso transformar datos y vamos a ver algo interesante. Voy a dejarlo con el nombre de Excel, me sirve que se llame así. Pero si yo en este paso, en el paso de origen, esto que está aquí, una vez que yo le diga que me conecte a lo que yo le diga en esta ruta y me realice todos y cada uno de estos pasos, a la ruta que yo le indique, o sea, yo sustituyo esta ruta por algo, por otro texto, por una ruta que yo le indique. Si yo aquí cambio a 2021, me va a hacer los cambios al 2021. Yo le pongo 2022 siempre y cuando se llame el archivo la misma estructura, obviamente, el mismo nombre. Solamente lo que cambia es el número del año. Me va a hacer esos cambios, ¿ok? Solamente con modificar el 2020 por 2021, por ejemplo. Pero no, yo quiero que me consolide todos los archivos que están allí. Entonces, fíjense en este nombre aquí. Y si nos vamos a la carpeta que nos acabamos de conectar, yo tengo 2 columnas aquí sumamente importantes. Una con el nombre, que tiene el nombre del archivo, incluyendo la extensión, ¿ok? Y si nos vamos al final, aquí al final tengo lo que llama la columna folder path, que tiene el nombre de la ruta, que es la misma para ambos archivos, porque es la misma carpeta donde se encuentran. Fíjense que aquí está hasta el slash invertido, ¿ok? Ahí le falta es meterle el nombre. Entonces, ¿qué necesito yo hacer? Yo no necesito el resto de las columnas. Me voy aquí a folder path, la selecciono primero, porque en el orden que yo las seleccione, para poderlas unir, en ese mismo orden se van a unir. Selecciono primero folder path, a pesar de que está de última, y luego selecciono aquí con control la columna de nombre. Para eso es importante tener ordenados los archivos en una misma carpeta, totalmente. Y traten de tener siempre los mismos nombres de los archivos, porque a veces necesitamos incluir incluso el año o el nombre del archivo para hacer algo. ¿Ok? Selecciono con control la segunda columna que voy a unir. Le voy a decir aquí en inicio, le voy a decir combinar. Perdón, combinar no, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se me perdió. Ya me acostumbré a trabajar con él. Sería entonces aquí en transformar. Transformar columnas de texto, le voy a decir aquí combinar columnas. Y en combinar columnas me pide, bueno, vas a unir esos textos, pero de esas 2 columnas en uno solo, pero ¿con qué separador? En este caso con ninguno, porque necesito que se peguen nada más como están. Y el nuevo nombre de la columna la voy a llamar archivos, por decir algo. Voy a llamar archivos nada más para que allí tenga un nombre. Voy a decirle aceptar. Y si se fijan, me ha eliminado esas otras 2 columnas y ya me las coloca en una sola, pero si lo abro, tiene todas y cada una de ellas la respectiva la respectiva ruta con el nombre del archivo. ¿Correcto? ¿Lo vieron allí? Bien, si esto es así, yo puedo entonces tomar esa columna nada más, voy a eliminar las otras columnas, las selecciono, quitar otras columnas, y aquí fíjense ahora cómo tengo solamente esos archivos. No sé si han notado por dónde van los tiros ahora. ¿Qué voy a hacer ahora? En este 2020, hicimos el cambio a 2020, voy a ir a ese paso de origen, voy a ir aquí a la vista, el editor avanzado, y voy a construir esto como una función personalizada. ¿Y qué va a hacer eso? Bueno, voy a irme antes del LEC, voy a darle un enter, lo voy a bajar de nivel, voy a ubicarme en el primer espaciocito que vemos allí, y ya como ustedes vieron en la presentación, para crear una función personalizada, tengo que indicarles cuáles son los parámetros que va a tener esa función, o que va a aplicar esa función dentro de los paréntesis. En este caso, yo le voy a llamar ruta al parámetro, lo voy a llamar ruta, y le voy a decir que sea de tipo texto, ¿ok? As text, para fijar lo que es un texto. Ahí no puede haber otra cosa que no sea un texto. Me voy al final de los paréntesis y le pongo el símbolo ese de la flechita del goto, y ya con eso le estoy declarando que después de esto, ya esto se convierte en una función, ¿ok? Todo esto se convierte en una función, y este parámetro debe estar sustituyendo a algo dentro del código. Si la ruta va a ser mi ruta más el archivo, entonces esto ya no lo necesito así, sencillamente lo llamo
ruta a todo esa cadena de texto, la voy a llamar ruta, y todo lo que yo le diga a donde apunte este parámetro, o le diga dónde está ese parámetro, lo va a sustituir aquí y le va a aplicar todos los cambios. Muy bien, vamos a decirle listo. Si le digo listo, fíjense ahora que el simbolito de la consulta me cambió a un símbolo de función. Quiere decir que ahí está guardada una función, y si se fijan, aquí lo que me pide es una ruta. Yo la ruta que yo le pegue aquí va a definir, le va a hacer todos los cambios y me va a arrojar el resultado, ¿ok? Que yo quiera. Si yo pego la ruta del 2021 aquí, la del archivo del 2021, me lo va a hacer esos mismos cambios al 2021. Si lo pego al 2020, también lo va a hacer. Pero yo la voy a dejar allí porque yo la voy a utilizar. Ahora, lo que voy a hacer, eso sí, es cambiarle el nombre. Le voy a poner fx. Me gusta llamar las fx a las funciones personalizadas, guión bajo, no punto, ¿ok? Nada de eso. Y le voy a poner aquí mayor. Voy a llamarla así, fx mayor. Voy a ponerle un nombrecito ahí más o menos. Ya teniendo la función personalizada a la que le tengo que indicar la ruta, voy aquí a la tablita, a la carpeta que nos conectamos. Y si se fijan, vamos a hacer aquí ahora, vamos a agregar una columna y le voy a decir invocar una columna que invoque una función personalizada. En realidad es table column, pero aquí ya me va a llevar a buscar dónde está esa función que voy a aplicar y a qué se lo voy a aplicar. Voy a decir invocar función personalizada, nuevo nombre de la columna, me da igual cómo se llama. Vamos a decirle consulta de la función, por lo menos en este contexto. Y fíjense que la única consulta de la función personalizada la va a buscar donde esté. Si hay varias funciones dentro de las consultas, él me va a poner el listado de todas las funciones disponibles. En este caso, como tengo una, elijo la función de mayor y luego me dice, bueno, esa función tiene un parámetro llamado ruta, pareciera que está en la columna llamada archivo de la tabla donde vas a agregarla. Justamente eso es lo que quiero, que eso que esté aquí en cada fila sustituye ese valor de ruta en la función y se le aplique cada uno de los cambios a cada una de ellas. Vamos a decirle aceptar. Y fíjense cómo tengo ahora una tabla, la primera tabla que es la del 2020, con los mismos cambios que tengo, y la segunda también tengo esos mismos cambios hechos a la segunda, al segundo archivo. Fíjate que aquí dice 2021, para que vean que no le estoy mintiendo, aquí dice 2020. ¿Ok? Ya tenemos esto. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a unir esas dos tablas. Yo puedo expandir aquí, es verdad, sí, lo puedo hacer tranquilamente. Pero no, vamos a hacer una forma elegante y vamos a utilizar aquí un poquito el lenguaje M, ¿no? Como vamos a quedarme solamente con esta columna y la voy a convertir en una lista. Ya ustedes van a ver por qué. Para convertir una lista, si esta expresión ya me está dando esta tabla, si yo quiero convertir cualquier columna de esa tabla en una lista, al final de esa expresión o de la variable que guarda esa tabla, le indico entre corchetes simples, le indico el nombre de la columna. En este caso, la columna me la llamó ahora fx-abajo mayor. ¿Ok? Así la llamó el mismo lenguaje M. Y si hago esto y valido, fíjense que ahora tengo una lista de tablas con las mismas tablas. ¿Para qué esto? Porque yo ahora, después del igual, y antes de toda esta expresión, que ahora es esta lista cuyos valores son unas tablas, si yo utilizo la función table combine, y me gusta mucho esta función porque no me permite hacer expansión y seleccionar cuál es columna, ¿ok? Table combine ya me las combina todas siempre y cuando tengan obviamente los mismos nombres de columna. Eso sí, tiene que tener los mismos nombres de columna, porque si hay nombres diferentes en una columna que se supone que tienen los mismos valores, por ejemplo, en una se llama fecha y otra se llama fechas, me las va a colocar diferentes en diferentes formas. Me la va a consolidar, pero va a colocar una con llamada fecha y otra en otro lado fechas. Y donde no haya, me va a colocar null. ¿Ok? Le voy a decir con table combine, borro el último paréntesis, me voy aquí al final. ¿Y qué me pide table combine? Si yo me paso aquí, fíjense que el IntelliSense me dice, dame las tablas que pretendes unir, dámelas dentro de una lista. Aquí están. Tabla 1, tabla 2. Columnas Geni serían una lista con las columnas que yo me pretendo quedar. Sí que me pretendo quedar con unas únicas, o sea, seleccionar aquellas columnas que yo necesito que muestren. Vamos a mostrarlas aquí todas, así que el segundo parámetro no lo vamos a hacer uso. Voy a darle escape, va a dar error, porque todavía no he cerrado la función. Fíjense que me da un error porque está esperando que el paréntesis de cierre. ¿Ok? Simplemente colocamos aquí afuera, le colocamos el paréntesis de cierre, vamos y damos un clic y fíjense ahora cómo tengo todas y cada una. Obviamente aquí hay muchas más de 1000 filas, que es la primera que muestra, pero vamos a hacer una pruebita del fuego aquí, para que ustedes vean.
Si yo tomo la columna de fecha, me voy aquí a agregar columna y le digo aquí, se me activan las funciones de fecha o lo que yo puedo hacer con esa fecha. Y a esa fecha yo le digo, oye, se nos olvidó hacer el tipo cambiado en el paso cuando estamos haciendo las transformaciones, pero no importa. Vamos a decirle a esa fecha, yo le digo, oye, sácame lo que es el año, por ejemplo, el año. Le digo aquí años, seleccioname año. Él me va a colocar una columna llamada año le aplico una función y me agrega el año que contenga. Queremos ver que los dos están allí. Presionamos acá y vemos que está 2020, 2021. Cuando me llegue 2022, 2023, yo le agrego a esa carpeta y va a ser lo mismo. Va a ser totalmente lo mismo. ¿Ok? Y de esa manera hemos consolidado fácilmente unos archivos de Excel que tienen la misma estructura, hicimos unos cambios, aplicamos una función personalizada y se lo aplicamos a cada una de las tablas. Preguntas hasta aquí, consultas, comentarios. Voy a activar los micrófonos un momento. Sí. Los que deseen hacer preguntas pueden activar su micrófono desde ahora. Hablo que voy a hacer otro ejercicio ahorita. Sé que estamos ya casi que 15 minutos de lo que estaba previsto, pero... Sí, yo igual tengo más que una pregunta. No sé si tendrás un archivo que complemente de alguna manera la data para que ellos observen como sin hacer nada, simplemente agregando los archivos de los ponte, porque esto podría ser de los meses siguientes o de los años siguientes. ¿Tendrás algún archivo para que ellos vean cómo automáticamente esto se actualiza? Porque esta es la magia al final de todo. Cuando uno consolida o automatiza, lo ideal es que el costo sea menor que el beneficio. Entonces, obviamente, Rafa está haciéndoles este ejemplo con 2 archivos, pero en la vida real no son 2 archivos, son 10, son 5, son 20. Y todos los meses le vamos metiendo más información y esto, bueno, pues automáticamente nos hace el trabajo, por así decirlo, porque obviamente hubo un esfuerzo inicial. Ya, mira, lo que vamos a hacer aquí es en inicio, vamos a ir a cerrar y cargar, vamos a decirle cerrar y cargar no cerrar y cargar, pues tenemos 2 consultas, digo cerrar y cargar para poder controlar yo qué es lo que necesito cargar dentro del Excel. Voy a cargar esa tabla en el Excel, voy a decir aquí cerrar y cargar Aquí le voy a decir que lo cargue como una tabla, ¿ok? Perdón, crear únicamente la conexión, le digo aceptar, ahí no hemos cargado nada todavía, voy a ubicar más o menos aquí en la celda B3, voy a seleccionar ahorita las 2 consultas. Bueno, la función no me la va a bajar como un objeto porque no lo va a reconocer dentro del Excel, ¿no? Pero como tengo una sola tabla ahorita, voy a decirle, Excel normalmente no bajamos todas las tablas. Aquellos que hemos trabajado como modelado de datos sabemos que hacemos muchas transformaciones dentro de las tablas. Decidimos cuáles son las de dimensiones, cuáles son las de hechos, esas son las que bajamos a nuestros modelos y las otras que son como auxiliares se quedan arriba en el Power Query. ¿Ok? Vamos a decirle Excel, botón derecho, le digo cargar en una tabla, como ya estoy ubicado aquí, esa es la que me propone hacerlo, le voy a decir aceptar. Y ahí hemos cargado cada una de las tablas. Claro, aquí ya esta fecha, porque no le hemos cambiado el formato de fecha allá arriba, ¿ok? Pero si lo hacemos, fíjense, si yo me voy aquí al Excel rapidito, perdón, a la consulta de Excel, y le digo, bueno, cámbiame ahora esta por fecha, por ejemplo. Bien, ya hizo el tipo cambiado, yo puedo seguirle cambiando datos, el tipo de datos a todas las demás columnas, es el deber ser, pero vamos a hacerlo aquí en aras del tiempo. Vuelvo así a cerrar y cargar. Y ahora observen cómo ya ahora sí me lo reconoce como fecha. ¿Ok? Bien, lo que hablaba ya. No tengo el otro archivo, pero vamos a hacer una cosa. Voy a agarrar este del 2021. Va a tener los mismos valores, obviamente, los mismos movimientos, los mismos, pero yo lo que necesito es cambiarle aquí la fecha. Bien, voy a agarrar este mismo del 2021. Y voy a decirle aquí con control B que me ubique lo que diga guión 2021 y me lo reemplace por guión 2022. ¿Verdad? Hacemos un reemplazo de todos. Le decimos que aceptar, cerrar. Ya tengo mi fecha tipo 2022. Aquí le vamos a cambiar el nombre de la pestaña a 2022, pues se supone que va a ser el año 2022. Aquí le voy a decir archivo, guardar como. Y antes de hacerle el cambio, vamos a guardar una copia, ¿ok? La voy a guardar aquí mismo. Bien, pero la voy a llamar ahora 2022. ¿Correcto? Vamos a decirle guardar. Vamos a ver si está allí dentro. Fíjense que está aquí. Se acaba de agregar. Bien.
Y vamos acá a donde la consolidamos. Voy a cerrar un poquito esto. Fíjense que aquí tengo ahorita lo que es el año 2020 y 2021. Pero si yo voy aquí sin necesidad de ir al Power Query ni nada por el estilo, voy aquí a la pestaña Datos y le digo actualizar todo. Ah, claro. Debe ser que está abierto todavía. Claro, eso no me salió porque tengo que tener los archivos cerrados para que puedan funcionar, ¿no? Vamos a decirle aquí cerrar. Voy a decirle datos otra vez, actualizar datos. Fíjense, ya no, nada más hizo un parpadeo. Voy aquí, claro, va a depender también del tamaño y la cantidad de datos, ¿no? Ustedes no van a bajar al Excel más de 1 millón, trillón de datos, prefieren dejarlo arriba, ¿verdad? ¿Para qué lo vamos a tener allí? Me dice 2020, 2022, voy a decirle aceptar. ¿Y por qué me borró el 2021? Debe ser que aquí ya va. Ah, bueno, que lo guardo porque lo tengo en el... Ya va, muchachos. Control B. Vamos a volverlo. Ha pasado el tema de que se nos guarden los cambios cuando Claro, porque lo tengo en el OneDrive y se me guardan automático. Entonces, sí. aquí pongo reemplazar todos otra vez por 2021, reemplazar todos, aceptar, cerrar y le cambiamos aquí a 2021. ¿Cierto? Volvemos a guardar nuestra 2021 como estaba. Vamos a cerrar aquí. Ahora sí, vamos a decirle aquí datos, actualizar todo. Y si se fijan ahora, tenemos los 3 años, 2020, 2021 y 2022. Si nosotros hubiésemos hecho una tabla dinámica con nombre de cuenta y todas las cosas, también lo podemos hacer tranquilamente. ¿Otra consulta por ahí? Otro ejercicio un poquito más corto que esto. Este era el más largo. Pero para que vean que lo pueden aplicar, que esta misma lógica la pueden aplicar a un CSV o a un PDF inclusive. Bien, como veo que no hay preguntas, vamos rapidito a la otra conexión. Esa la voy a hacer. Vamos a utilizar el Power BI para ello. Déjenme guardar aquí esto. Bueno, ya está guardado, pero por si acaso voy a ir al Power BI. Y aquí nos vamos a conectar al siguiente archivo. Vamos a hacerlo rápidamente con PDF rapidito. Para que vean, a mucha gente le gusta trabajar con PDF y a veces me hacen preguntas de PDF. Yo voy desde aquí hasta el último. Voy a sacarlos de aquí, simplemente momentáneamente. Voy a cortarlos, voy a ir acá y lo voy a pegar. Bueno, que puede ser que afuera. Lo voy a pegar aquí. ¿Ok? ¿Eso con qué fin? Con quedarme solamente con estos archivos. ¿Qué tenemos en esos archivos? Si yo abro uno de ellos, vemos una sencilla tabla de un pago de comprobante de pago de Tesorería Nacional, por lo menos aquí en Chile, de una empresa. Muy bien. Tenemos un RUC, tenemos un formulario, un tipo de formulario, el folio del pago de importación y todo lo demás, vencimiento, moneda de pago, total pagado y una serie de datos allí que están aquí dentro de esta tablita. Una tablita es un archivo simple y este mismo comprobante lo vamos a tener varios. Imagínense que sea esta la única información y que nos piden y nos digan, oye, dame una tabla con todo o vacíame todos esos PDF en un Excel. Imagínense ustedes agarrar, y esto es un caso de vida real, agarrar este archivo y empezar a abrir archivo por archivo y empezar a vaciar estos mismos datos allá o hacerle el famoso copy-paste allá y después arreglarlo en el Excel y cuánto nos va a tardar eso si son miles y miles de pagos, ¿cierto? Bueno, para eso tenemos a Power Query que nos vino a salvarnos la patria, ¿no? Entonces vamos a ver esto aquí, voy a cerrar esto acá, voy a irme para acá y vamos a hacer lo mismo. De Power BI me voy a conectar, pero ahora a uno de esos archivos que está en esa carpeta. Y otra vez, este es más corto porque es facilito el cambio. Fíjense, yo me voy aquí vamos a aplicaciones, ¿dónde está? Ya va, obtener, en obtener datos, me voy aquí y en todo está la opción de PDF. Vamos a conectarnos. Vamos a ir aquí a la consolidación, consolidar PDF. Abro la carpeta donde voy a empezar a agrupar los PDF y selecciono cualquiera. Vamos a seleccionar el mismo que habíamos abierto. Vamos a decirle abrir. Él se está conectando al PDF. Y en este caso, vamos a elegir lo que es creo si no me equivoco, sí, vamos a la tabla o no, vamos a elegir los dos. ¿Ok? Voy a elegir los dos. ¿Por qué? Ya les voy a decir por qué. Vamos acá.
Cuando yo me conecto a un PDF, voy aquí a traspasar esto para acá. Cuando yo me conecto a un PDF, por lo general, el PDF, si lee que algo se parece a una tabla, me lo va a traer como tabla. Y si no, me lo va a traer como una página, ¿ok? Como una página. Lo va a leer como página o como tabla. Si vamos al paso de origen, fíjense que los metadatos me dice página y tabla. Yo solamente quiero quedarme dependiendo con cuál valor. Fíjense, aquí en las tablas es la que justamente me sirve, porque está bien delineadita y no la página, porque a veces en un archivo de PDF me sirve mucho más lo que está en la tabla, lo que está en la hoja o en la página que lo que está en la tabla, en el tipo tabla. Para quedarme solamente con que siempre se me quede cada vez que se conecte con el archivo de tabla, sencillamente vamos aquí a este paso de CAN y le vamos a decir, vamos a marcar page y que se quede solamente con los archivos de tipo tabla. ¿Ok? Para eso está esta columna. Me va a decir, ok, ya te agregué el paso, fíjate, aquí ya tienes todos tus archivos de tabla y eso lo va a hacer con cualquiera que sea de tipo tabla, porque en estos archivos va a leer, por lo menos en esto, solamente lo que es página y tabla. Y como es una sola hoja con una tablita, esa es la que necesito. Aquí obviamente no coincidió porque hasta aquí estaba haciendo él un paso de navegación buscando este nombre en la tabla de origen. Obviamente eso ya no está. Entonces vamos a eliminar de aquí hacia abajo, eliminar hasta el final. Vamos a eliminarlo. Ya me quedé con la tabla. Y aquí en la tabla lo que hago es sencillamente desplegarla. ¿Ok? Vamos a desplegarla, vamos a decirle aceptar. Me dejé la... Ya, voy a borrar el paso un momento otra vez. Voy a desplegar esa tabla. Vamos a quitar las otras columnas para que no se me vengan. Quito las otras columnas, despliego las tablas, le digo que no use el nombre original como prefijo y le doy a aceptar. Y ahí tenemos nuestra tablita. Pero nosotros no queremos una tabla con esto, porque si yo voy a anexar el resto de las tablas y lo anexo así, me va a anexar este mismo formato así como tal. Entonces, ¿qué tenemos aquí? O sea, me va a poner la otra tablita tal cual como está, la otra tablita aquí abajo, y eso es lo que no quiero. Yo lo que quiero es que estos nombres que están aquí sean mis nombres de columnas y estos nombres que están aquí sean mis nombres de, o sea, cada uno de sus atributos, ¿cierto? Y eso lo va a tener cada una de ellas. Entonces vamos acá a decirle, oye, ve a la columna de transformar y simplemente dame una transposición. ¿Ok? Lo que antes era una columna, ahora son una fila. Esa transposición lo hemos visto muchas veces también en aquellos que trabajamos con eso también. Pero como esta primera va a ser mi fila de encabezado, voy aquí a inicio y le digo usar primera fila como encabezado y ya tenemos nuestra tablita. ¿Ok? Nuestra tablita. Fíjense que ya me hizo el tipo cambiado, son los tipos cambiados que realmente necesito, así que vamos a dejarlo de esa manera. Muy bien. Y ya, aquí ya tenemos esto. ¿Qué quiero que se fijen? El paso de origen. ¿Qué trae el paso de origen? Vean cómo ahora no utiliza Excel Word, utiliza una función llamada pdf.table. Si yo me posiciono aquí, el IntelliSense me va a traer lo que es la sintaxis y fíjense que me pide también un archivo binario que es el archivo PDF. ¿Ok? Entre otras opciones. Bien. Para descomprimir ese código binario de ese archivo PDF a través de PDF Table, yo tengo que utilizar la función File Contents y ponerle la ruta. Lo mismo que ustedes vieron en el ejercicio de Excel, es lo mismo que vamos a hacer aquí. ¿Ok? Tan sencillo como eso. Entonces, vamos acá. Vamos a llamarlo, vamos a quitarle aquí el suprimir. Vamos a ponerle suprimir. Voy a llamarlo PDFs. ¿Ok? Pues así en mayúsculas, para que no se me confunda con esto. PDFs. ¿Ok? Ese va a ser mi parámetro. Me ubico antes en let. Doy enter. Voy a hacer esto. Y le voy a decir que el parámetro se llama PDF as text. Me ubico después de los paréntesis, hago una flecha, termino con la flecha, ya declaré que esto es una función. Le digo listo. Ahí tenemos nuestra función. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Se recuerdan? Cambiarnos, conectarnos a la carpeta donde están todos y cada uno de esos archivos. Aquí, como estoy en Power Query, fíjense la diferencia. Ya me aparecían las carpetas. Aquí tengo que abrir más opciones y decirle carpeta. Voy a conectar. Aquí me pide la ruta de la carpeta. Así que voy a ir a examinarla
voy a ver dónde, voy a buscarla donde obviamente la tengo, yo la tengo en mi OneDrive, voy a buscar aquí, no esperaba que me pusiera a navegar, pero no importa, Masterclass, vamos aquí a consolidación, a consolidar PDFs, y aquí donde está formulario PDF. Ahí escogemos esa carpeta, una vez que desaparezca la flechita de abrirlo, decimos aceptar, esa va a ser mi carpeta, voy a decirle aceptar. Y ahora sí se fijan, miren lo que viene, lo mismo que en el Excel, un nombre, unos metadatos que están dentro de esa carpeta. Voy a decirle transformar los datos. Y aquí tenemos el nombre de cada uno de los archivos y aquí tenemos la ruta de la carpeta donde nos estamos conectando. Hacemos lo mismo, seleccionamos folder path, seleccionamos name, ok, folder path y seleccionamos name. ¿Dónde hice los cambios aquí? Los hice en page. Bueno, esta es la función y aquí me quedó esta pegada allí. Bueno, no importa. El folder path y el name, y hacemos entonces, nos vamos a transformar, vamos a combinar consultas, perdón, combinar columnas, le decimos separador ninguno, el nombre de la columna me es igual, lo vamos a llamar combinada, o bueno, no es igual, vamos a llamarlo otra vez archivos, ok, vamos a decirle aceptar, bien, nos quedamos nada más con esa columna, botón derecho, quitar otras columnas, ya tenemos nuestra ruta, ok, esta función personalizada va a trabajar sobre esa ruta. Ok, vamos a cambiarle el nombre a la función personalizada, vamos a llamarla fx-pdfs. Vamos a llamarla así. Vamos a formularios, decimos que queremos agregar una columna que invoque una función personalizada. El nombre de la columna no me interesa ahorita, como en este caso, fíjense, si ustedes se mueven en el Excel y ustedes estamos haciendo esto en el LC, me aparecen las dos funciones, la que creamos en Excel y la que creamos aquí en PDF. Pero como estamos en Power BI ahorita, PDF, ella lee que la columna lo mismo, lee que hay una columna con archivo que pareciera ser el texto que yo necesito en ese, que lo tome como argumento ese parámetro. Le digo aceptar. Tenemos todas y cada una de esas tablas perfectamente hechas. Lo mismo, vamos al final, ponemos ahora las llaves. Ya va, que se me desactivó el... Ahí ahora sí. Ponemos esto, las corchetes, le ponemos FX, que es el nombre de la... ok, ya va. Vamos otra vez. Y si esta vez mejor les muestras cómo se hace la consolidación de archivos con ese botón, porque igual ya vieron la otra, entonces como para que vean que igual dándole clic con todas esas cosas que ya hiciste pueden Es que ya voy a eso, Daya, voy a eso. FX, guión bajo, ¿cómo se llama la función? PDFs, ok. Ahí ya está la lista, ya ustedes saben que eso se va a convertir en una lista de tablas, le ponemos el table combine, abrimos paréntesis, cerramos el paréntesis al final de la expresión, le decimos volar y ahí tenemos lo que es nuestra tabla. Como decía ahorita Daya, ya teniendo esto aquí, ya teniendo esto así, sencillamente, supongamos que esto ya lo tenemos en el modelo cargado y todo lo demás, ¿no? Y esta es nuestra tabla. Es más, vamos a cargarla. Vamos a deshabilitar. Fíjense que aquí, a diferencia del cerrar y cargar, es que yo puedo agarrar esta tabla, decirle que esta no la deshabilitarle la carga. Obviamente una función no tiene para carga. Y esta es la única que voy a cargar en mi modelo. Voy a decirle cerrar y aplicar. Y vamos a tener nuestra tablita ahí montada en nuestro modelo. Si nos vamos a la opción de tablas, ahí va a estar cargada, fíjense, ahí están, ¿ok? Ahora, rápidamente, vamos ahora a unir todos y cada uno de estos otros archivos. Fíjense, ya están pegados aquí en la carpeta. Vamos acá, vamos a inicio y le decimos actualizar. En este momento está haciendo todos los cambios. Fíjense cómo ya me agrega todos y cada uno de los PDF. ¿Comentarios? ¿Preguntas? ¿Consultas? ¿Qué les pareció? Excelente, Rafael. Excelente. Volver a ver el video para asentar conocimiento.
Y esto mismo lo pueden hacer para los CSV. Si ustedes se conectan a un CSV, le hacen los cambios y todo lo demás, van a ver que en el conector le va a traer el mismo file content con la ruta, lo mismo. Cambian esa ruta, la convierten en parámetros, hacen todos los pasos y luego en la carpeta se van empezando a copiar los archivos que necesiten consolidar, hacen los cambios y le va a hacer el cambio igualito porque va a tomar cuando tenga la carpeta tal cual. Espero hayan disfrutado también la clase y se lleven buenos tips. Así que bueno. Yo por mi parte me despido. No sé, Dayana, si tienes algo más. Si no, ya cerramos. No, solo darles las gracias por haber asistido. Apóyennos con un like, compartiendo la publicación. Así También, que, bueno, también eso ayuda. Que tengan una excelente noche. Chao, Chaito. gracias, que estén bien. Feliz noche. Hasta luego. Gracias. Chao.